Hola, te habla el reverendo Pablo Ortega y en el día de hoy quiero hablarte acerca de la contaminación espiritual. Segunda de Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y quiero hablarte sobre eso, la contaminación de espíritu. ¿Cómo puedes ser libre si es que tú estás contaminado en tu espíritu? El rey David, cuando pecó y adulteró con Betsabé y mató a Urías, él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Eso lo dijo en el Salmo 51:10. Lo primero que necesitamos hacer para la limpieza espiritual es reconocer qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas. El corazón humano es lo más engañoso que hay, es extremadamente perverso, dice Jeremías 19:9. La contaminación de espíritu es producto del pecado que abre puertas a la influencia, a la acción, a la habitación de los demonios en una persona. La demonización, daimonisms o daimonimas, va desde la opresión extrema hasta la posesión absoluta, como el caso de la demonización del Gadareno. La mayoría de los demonios o espíritus tienen niveles de control, influencia u opresión en la vida de un ser humano. Levíticos 19:31 nos dice, no recurran a los que evocan a los muertos, ni busquéis a los adivinos para contaminaros con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Toda participación o involucramiento en actos, ritos, ceremonias, donde ofreciste una ofrenda a un ser humano o angelical, vivo o muerto, es una puerta abierta a la contaminación de espíritu. Cuando una persona busca conocer el futuro mediante un medio, un adivino, pitoniza, está abriendo una puerta al enemigo. La versión Peshitta nos dice, no recurran a los espíritus familiares. Estos son demonios asignados a las familias para oprimir, para manipular, para controlar sus mentes. Están asignados a esa familia y pasan de una generación a otra, creando caos, destrucción y muerte. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Éxodo 20:5. Dios sí enseña sobre las maldiciones generacionales. El texto dice que toda la familia queda afectada. Un pecado de un padre involucrado en la adoración a los ídolos, los demonios que están detrás de ellos, trae consecuencias a toda la familia. El apóstol Pablo dice que el que sacrifica a los ídolos, a los demonios los sacrifica. Por lo tanto, cuando una familia se involucra en la adoración a otros dioses, se está involucrando en la adoración a otros seres espirituales, a los demonios, y abre puertas a maldiciones generacionales en su vida que deben ser rotas para que los demonios no sigan demandando esa sangre sobre las personas. Por lo tanto, si ese es tu caso, tú necesitas hoy romper con toda maldición generacional, ser limpio de toda contaminación de espíritu. En Éxodo 34:7, Dios dice claramente que perdona la iniquidad y la rebelión, pero no absuelve al culpable. El tema de la retribución es diferente al perdón. Muchos piensan que perdón es negligencia y responsabilidad o escapar de la responsabilidad de reponer, restaurar lo quitado. El único pago que puede ser aplicado legalmente en el mundo espiritual para todas estas deudas es la poderosa sangre de Cristo. La persona es introducida al nuevo pacto mediante el sacrificio de Cristo y es necesario declarar a los principados y potestades demoníacos la paga efectuada por Cristo para liberar y cancelar toda deuda que esa persona tiene con el reino de las tinieblas. Hay varias fuentes de contaminación espiritual.
Una de ellas es la participación de las personas en ser instrumentos de la falsa profecía. La profetisa Micaías, el profeta Micaías narra una historia en la cual un espíritu dijo al Señor sentado en su trono: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentira. Primera de Reyes 22:22. Dios puede traer juicio sobre las personas, autorizando a los demonios a venir con falsas profecías. Los demonios se mueven a través de la adivinación, la autorización de oráculos, de declaraciones sobre el futuro. Muchos gobernantes a lo largo de la historia consultaban a los adivinos de Delfos, en Grecia, o los egipcios, así como los medios asiáticos o a maestros. Hay una gran diferencia entre la profecía divina y el culto al oculto. Y es que la profecía falsa viene por voluntad humana, inspirada por los demonios. La gente consultaba a Dios, pero Dios respondía en el tiempo y la ocasión en que su soberana voluntad determinaba hacerlo. El Señor Dios puede traer un espíritu de mentira en la boca de los profetas para traer condenación. Primera de Reyes 22:23. Este es el caso del rey Acab, que junto a su esposa habían participado en la adoración de los dioses falsos, Baal y Acera. Cuando las personas participan en cualquier rito con los santos, imágenes, espíritus de seres humanos muertos, está adorando a Satanás. 1 Corintios 10:20, te dije que es la cita. Muchas personas, incluidos cristianos, cuando violan el mandato de Dios de no exponerse a consultar a los muertos, son afectados en sus espíritus y quedan contaminados espiritualmente. Consultarlos, adorarlos, temerles, es entrar en comunión, intimidad con los demonios. La contaminación espiritual endurece el espíritu. Deuteronomios 2:30. Las leyes divinas establecen el principio de responsabilidad por las acciones pecaminosas. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Gálatas 6:7. Lo que se siembra para la naturaleza pecaminosa produce muerte. Romanos 6:23. Manifestándose la ley de la siembra y cosecha. Si una persona siembra corrupción, cosechará muerte y destrucción, producto de las malas acciones y de la declaración de maldición que con justicia pudiera ser proclamada. Jotán, hijo de Jerobael, declaró una maldición contra su hermano Abimelech por contratar hombres para que asesinaran a sus 70 hermanos. Por ello Dios envió un mal espíritu, Jueces 9:23, que contaminó el espíritu de los habitantes de una ciudad para traicionar a este rey de Israel. También cuando una persona decide obedecer a medias a Dios, puede recibir espíritus malos de parte de Jehová para atormentarlo, como es el caso del rey Saúl, 1 de Samuel 16:14. Un líder cuya comportamientos posteriores, reacciones fueron movidas por el odio, la envidia, los celos, pero cuyo origen era espiritual, porque el Espíritu de Dios se había apartado de él y había recibido un espíritu demoníaco como juicio de Dios. Un cristiano debe escoger de quién va a ser lleno. Del Espíritu Santo, le traerá vida y ser un ganador de almas, predicar audazmente la palabra, ser una persona prosperada integralmente por el Señor. También puede ser llenado de Satanás. Un caso de creyente demonizado es el de Ananías y Zafira, miembros de la iglesia de Jerusalén, prósperos, con propiedades, a quienes llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo. Eso aparece en Hechos 5:3. La consecuencia de esta acción fue la muerte de estos esposos. El apóstol Pablo planteaba que algunos creyentes duermen, juicio de muerte, por tomar la cena del Señor indignamente, es decir, considerando una cosa despreciable, común, sin valor, no sin significado. 1 Corintios 11:30. A los creyentes de Corinto, el apóstol le dice que no pueden contaminarse sentándose a la mesa de los demonios y sentándose a la mesa del Señor. No deberíamos beber de la copa de los demonios y a la vez de la copa del Señor. 1 Corintios 10:21. Esto es literal, no está hablando metafóricamente. La realidad espiritual es superior a la realidad material y el mundo espiritual actúa sobre el natural. La intercesión por quien comete un pecado es más una virtud bondadosa
noble de quien intercede. Quien intercede ante el trono de Dios por un hermano, adelfo, como plantea la primera carta de Juan, puede pedir y el Señor le concederá vida. Primera de Juan 5:16. Ahora, hay pecados que sí llevan a muerte. No digo que se debe orar por estos. Así dice ese texto. Existen pecados tan graves que Juan afirma que esos pecados llevan a la muerte. Ni anima ni prohíbe que se pida por ello, ya que ha afirmado previamente que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, recibiremos respuesta. Primera de Juan 5, 14 y 15. Toda participación de un creyente en un acto idolátrico voluntario o involuntario puede contaminarlo en su espíritu. Toda ambición como la de Ananías y Zafira puede que esperaban reconocimiento como personas misericordiosas, siendo que en realidad dieron parte del producto de la venta de un terreno, mintiendo sobre la porción que dieron, abrieron puertas a la contaminación de espíritu. Cuando un hermano manifiesta hipocresía, apariencia y mentira, el fruto es el juicio del Espíritu Santo con debilidad, decaimiento, enfermedad y hasta la muerte, para que no sean condenados con el mundo, como dice la palabra, que su cuerpo sea entregado a Satanás y sea salvo su espíritu. 1 Corintios 5:5. Es un permiso que se le concede a Satanás para atacar la naturaleza humana, para mortificar su sensualidad. Es el mismo permiso que obtuvo Satanás de Dios para tocar la carne de Job, injustamente solo para probarlo. Otro elemento que le abre puertas a la contaminación de espíritu es el enojo. Ni deis lugar al diablo, Efesios 4:27. Es dar territorio al calumniador. Es ni deis entrada al diablo, dice otra traducción. Es darle oportunidades y derechos legales para operar en el creyente. Es tan serio esta apertura que cuando un hombre es áspero con su esposa, sus oraciones son estorbadas. Primera de Pedro 3:7. Los demonios le impiden el paso a las oraciones, por lo tanto, no puedes estar enemistado o peleado con tu mujer, tu esposa, y tener tiempos maravillosos de oración, a menos efectivas. Reconcíliate con tu mujer y vive en paz. Cuando un líder es hinchado por el orgullo, cae en el mismo juicio que cayó Satanás, pero también cae en manos del diablo, en trampas de su lazo. 1 Timoteo 3:7. Así como la avaricia lleva a muchas codicias necias. Nuestro lenguaje es tan importante que el pastor Santiago alerta a los creyentes que pueden ser influenciados, inflamados desde el infierno mismo a través de la lengua. Santiago 3:6. En su carta, Santiago pregunta si es posible que por una misma fuente pueda salir agua dulce y amarga. La respuesta tácita es que no. Sin embargo, demuestra que los creyentes están bendiciendo y maldiciendo a la vez. Las heridas emocionales de los creyentes detienen el proceso de santificación. Cuando un creyente tiene envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, está operando en la sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica. Santiago 3:15. Entonces, para Santiago sí es posible la dualidad de personalidades de un creyente, una influida por el espíritu y otra por los demonios. Debemos examinar el espíritu con que se dice algo. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios. Primera de Juan 4:1. La versión Nueva Traducción Viviente traduce el texto como: pónganlo a prueba para averiguar si el espíritu que tienes realmente proviene de Dios. En la iglesia primitiva existieron dentro de las iglesias personas que afirmaron ser profetas de Dios y en realidad estaban profetizando con un espíritu incorrecto o inmundo. Nosotros tenemos el deber de ser diligentes e investigar espiritualmente el origen del mensaje. No podemos aceptar toda profecía. Hacerla significará para una congregación dejarse contaminar espiritualmente por un espíritu de error. La palabra escrita es un poderoso instrumento para probar el espíritu de una revelación, doctrina o enseñanza. No se debe asumir que debemos aceptar toda palabra de una persona porque en el pasado esa persona fue usada por el Espíritu Santo.
y creerle ciegamente. Toda profecía debe armonizar con la palabra escrita revelada. Inclusive los profetas y los escritores profetizaron a partir de otros escritores. Por ejemplo, Juan, el escritor de Revelaciones o Apocalipsis, trabajó en armonización con las profecías de Zacarías, de Ezequiel, inclusive las revelaciones recibidas por Daniel. Sus revelaciones trajeron ampliación, profundización, pero nunca contradicción. El apóstol Pablo le escribió a su colaborador, discípulo, hijo espiritual y líder de líderes, Timoteo, en 1 Timoteo 4, 1 al 5, que debemos tener cuidado, porque a la iglesia llegaría el tiempo que los cristianos abandonarían o se apartarían de la fe para escuchar inspiraciones engañosas, doctrinas de demonios, diabólicas, cristianos que se volverán de Cristo para escuchar y prestar atención a espíritus engañosos. En este pasaje se profetiza que líderes cristianos dejarán que Satanás cauterice sus conciencias. Un líder se puede apartar de la genuina fe. Su proceso de apostatar no es violento, es progresivo, y los demonios tienen una función clave en el endurecimiento y contaminación. Una conciencia cauterizada es como la marca del herraje sobre los animales. Les crea callo, pero también son marcas por el enemigo. Son arrastrados a decir mentiras con hipocresía. Son personas que naufragan en su fe, que pierden la buena conciencia que hay en sus espíritus. El apóstol Pablo entregó a dos líderes de la iglesia, Himeneo y Alejandro, a Satanás. 1 Timoteo 1, 19 y 20. El texto quiere decir que los expone a la acción de Satanás sobre sus vidas, para ser atacados, para que aprendan a no blasfemar. Es entregarlos a cárcel del enemigo, a juicio. Un poderoso instrumento de contaminación espiritual son los objetos que introduces en tu casa. Deuteronomio 7:26 nos alerta sobre los objetos que traen maldición o producen el anatema sobre una familia, sobre una vida. Muchos cristianos introducen objetos de culto a deidades, es decir, a demonios, pero para ellos es una superstición no recibir estos regalos y piensan que como son ídolos no son nada y no tienen poder. El poder está en el demonio o el espíritu que está introducido en ese objeto para que realice cosas a favor del reino de las tinieblas. El contexto de este versículo invita a no codiciar el oro y la plata que puedes obtener por medio de ese ídolo. En una oportunidad, el Señor me indicó que había un objeto de culto que había en mi hogar. Ese objeto había abierto puertas de destrucción a mi familia. Tienes un objeto anatema en tu casa. Yo no tenía idea de qué se trataba. Solo oraba y buscaba sin resultado. Hasta que un día vi una gigante valla conteniendo a un tótem. Enseguida recordé que el presidente de la corporación donde trabajaba me había regalado un tótem de marfil que había comprado en uno de sus viajes. Era una pieza pequeña que había colocado en el closet de mi dormitorio. Tuve que botar ese objeto, pedir perdón al Señor por haber introducido ese objeto en mi casa. Yo soy la cabeza del hogar y lo que permite la autoridad del hogar abre puertas al enemigo para que afecte a toda la familia. Sin embargo, la misericordia del Dios me alertó a tiempo para recuperar mi bendición. El doctor Ed Murphy cuenta cómo su hija cristiana, Caroline, fue demonizada al recibir de un amigo cristiano aficionado a la música rock, extrapesado, discos y objetos ocultistas. Él la condujo a la meditación trascendental y a escuchar sus discos. Con respecto a los objetos, el doctor Murphy dice sobre un pequeño objeto que colgaba en una cadena alrededor del cuello de su hija. Dice literalmente el hermano Murphy: la estrella resultó ser un pentagrama, símbolo ocultista, en una especie de amuleto. Por aquel entonces era ignorante casi por completo en cuanto al ocultismo, sus símbolos y sus prácticas. Sin embargo, de alguna manera supe que se trataba de un emblema maligno. Su presencia en el cuello de mi hija servía como amuleto y atraía a los espíritus malos de su vida. Sigo, hermano. Luego de una liberación parcial, este ministro tuvo que ir nuevamente al cuarto de Caroline, porque ella estaba levitando siendo controlada por los demonios que permanecían en su cuerpo.
El amuleto era una puerta abierta a los demonios. Caroline tuvo que confesar y renunciar a su participación ocultista, a su participación en el rock pesado, a su actitud rebelde y a su egoísmo. Luego su padre pudo liberarla. Producto de ver a su amada hija ser controlada por los demonios y tener que liberarla, pudo comprender que los verdaderos creyentes bajo circunstancias extraordinarias de pecado pueden quedar bajo el control parcial directo de los demonios. En nuestra experiencia como pastores haciendo liberación hemos podido comprobar que las heridas del alma como rechazo, la falta de perdón, la participación en el autoerotismo o masturbación, la pornografía, el abandono, el odio, celos, contienda, iras, el abuso sexual, son puertas que deben ser cerradas en la vida de las personas para lograr su liberación efectiva. Inclusive hemos liberado a cristianos. Según la Biblia, Satanás puede estar presente donde está presente Dios. Hay dos contextos que demuestran esto. El primero son Job, capítulo 1 y 2. Allí vinieron los hijos de Dios y con ellos estaba Satanás. Esto sucedió antes de la confrontación cósmica entre el ejército de Dios y el ejército de Satanás en la cruz del Calvario. El segundo escenario es Zacarías, en el cual el sacerdote Yeshua o Josué está ante la presencia de Dios con vestiduras viles. De un lado está el ángel de Jehová y a la derecha está el para acusarlo Satanás. Ambos escenarios permiten afirmar que donde está el Espíritu Santo puede estar presente un demonio. Jesús nos enseña que cuando un demonio es echado fuera, anda por los lugares secos buscando reposo, pero su reposo es dentro de un ser humano, cumpliendo los mandatos de maldad dado por Satanás para atormentar y crear dolencias en las víctimas. El demonio regresa a inspeccionar la vida de la persona liberada. Si encuentra la casa desocupada, escolazo, es decir, una casa ordenada y vacía. Una casa vacía es una persona sin la llenura del Espíritu Santo. Si una persona es liberada de los demonios, pero no llena del Espíritu Santo, entonces está sujeta a que el demonio busque otros 7 espíritus peores que él. Entran y habitan nuevamente. Jesús dice que su posterior estado viene a ser peor que el anterior. Entonces, una persona que es liberada necesita recibir a Cristo, ser llena del Espíritu y decidir andar en el Espíritu. Mateo 12, 43, 45. Debe ser sellada para impedir que el demonio vuelva a venir a morar en ella. Cuando liberamos a una persona, es bueno decir como Jesús: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Marcos 9, 25. Ahora, este permiso que se le concede a Satanás para atacar la naturaleza humana